Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. Victoria, ¿a quién elige para preguntarle? A Rosy. Bien, entonces pasen los dos, por favor. Victoria. Victoria de este lado. Bueno, muy bien. Victoria, su pregunta. Bueno, te quiero preguntar, porque vos hablás mucho de los derechos humanos, trajiste a colación varias cuestiones, pero la realidad es que vos sos el que puso a Milani en el ejército, sos el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco ese tema, porque es una gran incongruencia. Milani fue decidido como jefe del Estado Mayor del Ejército por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo era ministro de Defensa. Cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la dictadura militar, dejamos en suspenso el tratamiento de su pliego en el Senado de la Nación. Cuando esas denuncias no se concretaron, no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general. Recién Milani fue acusado después que nosotros nos fuimos del gobierno. Estuvo acusado en varias causas, en todas las causas salió absolutamente sobreseído. Cuando estuvo con nosotros como jefe del Estado Mayor del Ejército, nunca estuvo condenado. Bueno, el tema es que vos sabés perfectamente que la madre del soldado Ledo ha sido muy clara. Milani tuvo que ver con la desaparición de su hijo, así que, en definitiva, bueno, tenemos el doble estándar de nuevo. Pero aprovecho para preguntarte otra cuestión que realmente nos interesa a todos los argentinos y que se ha dado en tu gobierno y que definitivamente no tiene ninguna explicación, y es la base china. ¿Cómo nos enchufaron a los chinos en Neuquén, embajada del Agrio? ¿En qué cabeza entra afectar así nuestra soberanía? China es el principal socio comercial de la Argentina en materia del sector agropecuario. Las principales exportaciones agropecuarias argentinas van hacia China e India. Hemos ingresado recientemente a los BRICS, que es una de las asociaciones de comercio más importantes del mundo, porque representa casi el 38% del PBI mundial, mucho más que el G7. Por lo tanto, Argentina tiene relaciones diplomáticas con China y esa base que vos decís que es una base militar fue enviado el acuerdo al Congreso de la Nación, al Senado de la Nación, y se aprobó en el Senado de la Nación. Por eso está esa base en Neuquén. Bueno, muy bien. Tenía muy bien. 20 segundos más, Rosy, todavía. Tenía 20 todavía segundos 20 más. segundos para responder. Me preguntabas por la madre del soldado Leo. Nunca me vas a poner a mí en contra de ninguna víctima. Simplemente relaté por qué Milani y qué pasó con Milani. ¿Quién elige usted, Rosy, para...? Villarroel. Bien. Bueno, ahora tienen que invertir los lugares. Usted de este lado, Villarroel de este lado. Bien, ahí están, frente a frente. Su pregunta, 30 segundos. Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla, y con otros represores, Cosoni, por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador. No digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros a los cuales, siendo terroristas y que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años, les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. Bien, muy bien. ¿Puede hacer su repregunta? Sí, la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca
te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no crees en la democracia. Sin embargo, yo creo que evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que, en definitiva, poco me importa lo que vos creas. Lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas que vos defendés agredieron salvajemente. Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que asesinaron. Me reuní también con terroristas, pero esa parte lógicamente no te interesa. Esa parte no te interesa, porque ustedes garantizan la impunidad de los terroristas. Es enorme. Lamento que te digas democrático cuando defendés la impunidad de los terroristas. Bien, muy bien.